Estimados y estimadas alumnos, continuamos con el módulo 1, la lección número 3 del curso de Derechos Humanos con enfoque de salud para los miembros del Departamento de Salud Municipal de Maipú. Recordemos que el módulo 1 trata del marco general, mirada global a los derechos humanos en salud. La lección 3 se trata del derecho humano fundamental a la salud. Dentro de esta lección vamos a abarcar el derecho humano a la salud, los principios básicos, los elementos fundamentales del derecho a la salud, los principios de Siracusa, los tratados de la ONU y la OEA de manera general, especificando cada artículo, pero los vamos a ver de manera general para que tengan los conocimientos, responsabilidades de los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, otras partes responsables, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, que la habíamos nombrado en la lección anterior, las rendiciones de cuenta en temáticas de salud a nivel nacional, a nivel internacional, y otros derechos humanos y libertades fundamentales relacionados con el derecho a la salud. Después de completar esta lección, ustedes podrán describir los elementos fundamentales del derecho a la salud, identificar los artículos claves de los tratados de ONU y OEA que se consagran el derecho a la salud, también definir las responsabilidades de los Estados miembros de la OEPS y otros actores responsables, identificar los mecanismos de rendición de cuenta a nivel nacional e internacional. ¿Qué es el derecho humano a la salud? Ya hemos visto lo que significa la salud, hablamos de lo que son los derechos humanos, hablamos de los diferentes derechos humanos y dijimos que la salud está consagrada en las convenciones internacionales y principalmente por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como un derecho humano, como un derecho fundamental. Para explicar la salud en los derechos humanos debemos subrayar varios aspectos. Como ya lo había dicho en la lección pasada, no existe un pacto especial que se dedique solo y o fundamentalmente a la salud como derecho humano. La salud es incluida como derecho en varios documentos de derecho internacional de derechos humanos. Lo vimos en la lección pasada, que habían instrumentos vinculantes o no vinculantes y de manera general cómo mencionaban la salud. Su inclusión en tales pactos tiene diferentes sentidos e intensidad. En todo caso, el Estado debería actuar mediante políticas de salud coherentes que se ha comprometido en el ámbito internacional. O sea, los Estados firman las convenciones y tratados, y esos tratados incluyen el derecho a la salud en alguna acápite, en algún artículo, hace mención del derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado tiene que, mediante políticas de salud, establecimiento de leyes, ser coherente con lo que ha comprometido en esos compromisos internacionales, en esas convenciones y tratados internacionales. Sin embargo, más que elaborar beneficios hasta el infinito, que eso no lo puede garantizar ningún Estado, la discusión ha girado sobre el establecimiento de un mínimo innegociable de condiciones de vida que equivaldría a una red compuesta por un núcleo básico de derechos que en cuanto básicos serían entonces innegociables, por tanto fundamentales. Es decir, no vamos a poner, los Estados no pueden ponerse a hacer políticas públicas, a establecer leyes donde todas las personas tienen derecho a todo en materia de salud, sino que establecen el marco básico, lo básico que debe tener una persona en la salud, en temáticas de salud, para respetar el derecho humano a la salud. El derecho a la salud, como habíamos dicho, no es vivir hasta los 120 años sin enfermedad. El derecho a la salud es que existan el conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales sin discriminación, más los temas técnicos de acceso a los hospitales, medicina, cirugía también sin discriminación, que a uno le permita desarrollarse hasta el extremo de sus potencialidades desde el punto de vista de salud.
Es decir, que no es como se creía antes la salud, que era sinónimo de estar sin enfermedad y vivir con Matusalén, sino que tener las condiciones mínimas, los accesos mínimos, sin discriminación, para que en algún momento podamos vivir hasta ciertos determinados años. Entonces es un derecho de proceso, es un derecho de medios, tanto de medios generales como particularmente vinculados a la salud. Esto tiene que ver con la relación también de otros derechos, como por ejemplo con el acceso al agua, el acceso al aire saludable, acceso a normas de educación que sean importantes, que sean conducentes a salud, y también a cuestiones que son vistas como medios típicamente médicos, como hospitales, médicos especialistas, información médica, conocimiento de consecuencias de las acciones que uno toma, etc. Como señala Mary Robinson, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que era la alta comisionada, decía que el derecho a la salud no significa derecho a gozar de la buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no disponen los recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la salud en el plazo más breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tiene que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud pública. Entonces, ustedes como funcionarios o profesionales de la salud pública tienen un compromiso muy importante con el derecho a la salud. Son garantes de estos derechos de la salud. Son las voces del derecho de la salud. Son personas que pueden contribuir a que esto se haga realidad, se concrete y sea latente. Los principios básicos, los términos al derecho al más alto nivel posible de salud y el derecho a la salud se utilizan como abreviatura del concepto más preciso, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los gobiernos no pueden garantizar la buena salud por completo debido a una serie de factores fuera de su alcance, como la susceptibilidad individual a problemas de salud, la adopción de estilos de vida poco saludables. Es decir, en los gobiernos no se pueden hacer cargo de todas las problemas de salud. Si las personas, una persona que no se cuida, no cuida su salud, obviamente va a llegar un minuto que se va a enfermar, va a vivir menos y obviamente a lo mejor va a fallecer. Pero los gobiernos tienen que, si no bien garantizar por completo la salud, una de las cosas que tienen que hacer es informar. Es decir, así como aparecen las cajetillas de cigarro, que es una obligación que establece los compromisos internacionales. Es decir, ya, fume, pero fumar le hace mal. Tome, pero después, pero tomar hace mal. Eso es lo que puede garantizar el Estado o accionar el Estado para poder llegar al alto nivel posible de salud, al más alto nivel posible de salud. Muchos de otros derechos humanos que estudiamos en la lección 2 de este módulo, también contribuyen a la protección de la salud, incluso del derecho a la vida, el derecho al respeto de integridad física y mental y el derecho a no ser discriminado. Más adelante, al final, vamos a cerrar este capítulo con la relación más palpable, o sea, que lo vean con más facilidad la relación del derecho a la salud como derecho humano con los otros derechos. Muchos de otros derechos humanos también contribuyen con la protección de la salud, incluso el derecho a la vida, el derecho al respeto de la integridad física y mental y el derecho a no ser discriminado. La salud depende de muchos factores sociales, económicos y culturales que van más allá de los servicios de salud. Ellos incluyen el acceso al agua limpia y potable, la alimentación, higiene, albergue,
y el derecho a la no discriminación. El derecho a salud incluye tanto el derecho a los servicios de salud como el derecho a estas condiciones esenciales para la salud de las personas. ¿Qué elementos fundamentales del derecho a la salud? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? El derecho a la salud abarca 4 elementos que están establecidos en la observación general número 14. Uno es la disponibilidad, que ya lo habíamos nombrado en la lección anterior. Los habíamos nombrado, pero no los habíamos detallado. La disponibilidad se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como programas de salud. Esos servicios también deberán incluir factores determinantes básicos de salud, como agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, hospitales y clínicas y demás establecimientos relacionados con el salud, personal médico profesional capacitado y bien remunerado, habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el programa de acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. Por segundo lugar, la accesibilidad. La accesibilidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos y a todas. La accesibilidad presenta 4 dimensiones superpuestas. O sea, para que sea accesible tiene que haber no discriminación. Las condiciones esenciales para la salud sin discriminación es de ningún tipo. También la accesibilidad física, la prestación de los servicios de salud y otras condiciones esenciales para la salud de fácil acceso, sea que viva en una ciudad o en una zona rural. O sea, estos bienes y servicios, los establecimientos, deben estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades, las personas con VIH-Sida, inclusive en las zonas rurales, como establece ahí. La accesibilidad económica. Esto quiere decir que los servicios de salud deben ser económicamente accesibles. Eso quiere decir que deben estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que estos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos. En cuanto al acceso a la información, la capacidad de diseminar y recibir información precisa sobre los asuntos de salud que permitan tomar una decisión informada sobre la salud. Este derecho a la información comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información o ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. La aceptabilidad quiere decir que todos los establecimientos, bienes y servicios deberán ser respetuosos de la ética de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos de género y ciclos de vida. Eso también comprende que debe haber acceso a personas, como por ejemplo la información debería estar en los idiomas adecuados del país donde está el servicio de salud. Nosotros en los servicios de salud tenemos personas que atienden a diferentes, ¿cómo se llama? Etnias en el lenguaje, en el dialecto de ellos. También tenemos que la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y ser de buena calidad.
Para ello se requiere, entre otras cosas, personal médico obviamente capacitado, medicamentos y equipos hospitalarios científicamente aprobados y en buen estado. También tiene que ver con el agua limpia, potable y condiciones sanitarias adecuadas. Esos son los elementos fundamentales del derecho a la salud. Tenemos directrices internacionales en salud sobre las limitaciones de los derechos humanos. Nosotros habíamos hablado de lo que era la suspensión, de repente restricción de los derechos humanos, pero en este caso vamos a hablar de las directrices internacionales en salud sobre esas limitaciones a los derechos humanos. Existen ciertos derechos humanos relacionados con la salud que no se pueden restringir. Ya lo vimos en la lección número 1. Como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, a tratamientos crueles, humanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a experimentación médica o científica sin el libre consentimiento, el derecho a no ser sometido a la esclavitud o servidumbre, el derecho al reconocimiento como persona ante la ley y la libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre otros. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen la necesidad de limitar ciertos derechos humanos en ciertas ocasiones, como lo vimos en la lección 1. No obstante, esta restricción o limitación no puede efectuarse arbitrariamente, como ya lo vimos, debería reunir ciertas condiciones. Las limitaciones solo pueden efectuarse tal como lo estipula la ley y cuando sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, salud pública y moral, así como los derechos y libertades de terceros, como hoy en día estamos viviendo el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo? ¿A través de qué a través de qué se protegen estos derechos humanos? Existen unos principios llamados los principios de Siracusa. Cuando en ciertas ocasiones los estados limitan el ejercicio de los derechos humanos con el fin de proteger la salud pública, solo se puede interferir con los derechos humanos como último recurso para lograr una meta de salud pública. Los funcionarios de salud pública u otros funcionarios gubernamentales deben revisar periódicamente dichas limitaciones o restricciones de los derechos humanos y solo se pueden justificar cuando haya cumplido con los principios de Siracusa. O sea, los funcionarios de salud son garantes a través de los principios de Siracusa de proteger el derecho humano a la salud. Solo como último recurso se podrá interferir en estos derechos humanos para alcanzar el objetivo sanitario. Esa interferencia se justificará exclusivamente si se dan todas las circunstancias definidas con precisión en el derecho relativo a los derechos humanos, en particular en los principios de Siracusa. Yo creo que a través, bueno, una de las cosas que ocasionó el estado de emergencia acá en Chile a nivel nacional a raíz de la pandemia, precisamente se suspendieron ciertos derechos y se solicitó que las clínicas y hospitales, clínicas privadas y hospitales públicos, estuvieran a la disposición exclusivamente durante el pic de la pandemia a los casos de contagiados y pacientes graves de COVID-19. Esto hizo que se suspendieran ciertas atenciones en otras áreas de la salud, que también son importantes, pero se justificaban en ese minuto para alcanzar el objetivo sanitario, que era conseguir que en ese minuto fueran atendidas todas las personas, las camas fueran disponibles hacia todas las personas, incluso se trataban pacientes en otras zonas de las clínicas y hospitales, pacientes menos graves se derivaban a pediatría, eran atendidos por médicos pediatras, personas con problemas de traumatología también, personas con problemas al corazón. Entonces en ese minuto
la restricción del derecho a la salud de calidad o accesible se vio limitado por el objetivo sanitario de ese minuto, que era lograr la atención de miles de personas que estaban en peligro su vida y que se justificaba a través de los principios de Siracusa. La restricción se establece y se llevará a cabo de acuerdo con la ley, es decir, que es mediante un decreto ley, una resolución que establezca la suspensión de garantía y debe ser de acuerdo de la ley. La restricción es en aras de un objetivo legítimo de interés general. En este caso, el interés era la salud de todos los chilenos. La restricción es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para lograr su objetivo. No existen medios menos invasivos o restrictivos para alcanzar el mismo objetivo concreto. Es decir, que era como decir el último recurso en ese minuto, que era poner a disposición de los enfermos de COVID-19 todas las posibilidades de atención disponibles, accesibles y de calidad que hubieran en ese minuto para ello. Y seguimos estando en esta situación, ya ha disminuido y se ha vuelto a restablecer la atención y de las otras enfermedades, las otras dolencias y los otros enfermos. La restricción no fue elaborada ni impuesta arbitrariamente, es decir, de una manera irrazonable o discriminatoria. Ustedes saben que la restricción fue elaborada por el gobierno de Chile mediante una mesa de trabajo con la asesoría de más o menos personas expertas en la materia. Por lo tanto, fue una decisión de manera razonada y no discriminatoria hacia las otras personas enfermas, sino que era con el fin de alcanzar el objetivo sanitario, que era disminuir los contagios y atender a las personas en peligro de muerte. Un elemento clave para determinar si existen las salvaguardias necesarias cuando se restringen los derechos es que se reúnan los 5 criterios de los principios de Siracusa. Incluso en los casos en que se permita limitar los derechos para proteger la salud pública, esa limitación debe tener una duración determinada y ser sometida a revisión. Entonces hay que aunque digan sí cumple con todo, hay que revisar y se cumplen esos principios. Y se tiene que haber hecho en este grupo de trabajo que se hizo para suspender las garantías a nivel nacional, se debió revisar porque eso es como norma que se revisen los principios de Siracusa y se haga el checklist. La injerencia en el derecho a la libertad de circulación cuando se impone una cuarentena o un periodo de aislamiento a causa de una enfermedad transmitible grave, como el COVID-19, la fiebre de ébola, sífilis, fiebre tifoidea o la tuberculosis no tratada, constituye un ejemplo de la limitación de los derechos que puede ser necesaria en determinadas circunstancias por el bien público y por ende se podría considerar legítima en virtud del derecho internacional relativo a los derechos humanos. O sea, todas estas restricciones que han habido durante esta pandemia a nivel nacional e internacional, todo está configurado y está, por ende, se considera legítima en virtud del derecho internacional relativo a los derechos humanos y está consagrado en los tratados y convenciones internacionales. En cambio, si un Estado restringe la circulación de personas o encarcela a personas con enfermedades transmisibles como VIH-Sida, no permite que los médicos traten a presuntos opositores de un gobierno o se nieguen a vacunar a los integrantes de una comunidad contra graves enfermedades infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar estas medidas. Siempre tiene la justificación siempre tienen que justificar estas medidas graves de restricción a las libertades de las personas y la restricción relativa a los derechos humanos.
Ahora, nosotros vimos en la lección pasada que existían tratados vinculantes de la Organización de Naciones Unidas y tratados vinculantes de la Organización de Estados Americanos, que protegían a través de sus instrumentos internacionales el derecho a la salud. Ahora vamos a mencionar, ¿ya? Porque no los vamos a leer uno por uno. El derecho a la salud está protegido por instrumentos sobre derechos humanos vinculantes y no vinculantes de la ONU o la OEA, que vimos en la lección anterior. Repasemos algunos de los artículos principales de los instrumentos vinculantes, como los tratados de la ONU, que reconocen el derecho a la salud. Anteriormente nombramos el tratado internacional y hicimos la mención general. Ahora yo les voy a decir dónde está ubicado cada uno, en cada uno de los artículos el derecho a la salud. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está en el artículo 12, figura exactamente que dice que las medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, ¿ya? El disfrute más alto nivel posible de salud física y mental, que tiene que ver con la reducción de mortinatalidad, de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, habla de los ambientes y aspectos de higiene en el trabajo y medio ambiente, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, las condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Están establecidos en el artículo 12. También en la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, también en su artículo 12, dice que los estados deben adoptar las medidas para eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de atención médica y deben asegurar las condiciones de igualdad entre hombre y mujer, inclusive lo que se refiere a planificación familiar. También habla de garantizar los servicios apropiados en relación con el embarazo, parto y periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le aseguraran una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Por eso es que los estados, a las personas más vulnerables, a las mujeres más vulnerables, más pobres, se les garantiza que sean bien nutridas o bien alimentadas durante el embarazo, y a las que no tienen los recursos se les entrega la alimentación adecuada a través de la atención primaria. La Convención sobre los Derechos del Niño también se le garantiza el más alto nivel posible de salud y también el servicio de tratamiento de enfermedades y rehabilitación de salud. También debe tener acceso a los servicios sanitarios. Con esto también se tienen que adoptar las medidas adecuadas para la mortalidad infantil y la niñez y asegurar la prestación médica y sanitaria para todos los niños, haciendo hincapié en la salud, en la atención primaria de salud. También para combatir enfermedades y malnutrición, ¿ya? Para que dispongan del suministro de alimentos nutritivos adecuados, agua potable, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del ambiente. Esto del acceso al agua en Chile realmente es un problema en los campamentos y no hay asegurada el agua potable y saludable. Hoy en día ha sido un problema en una época de pandemia donde el agua es un elemento vital para sobrevivir y para eliminar los virus y bacterias, en este caso el COVID-19. También señala que debe asegurarse la atención sanitaria prenatal y postnatal de las madres. También hace hincapié en las ventajas de la lactancia materna, higiene y saneamiento ambiental y la prevención de accidentes, tener acceso a la educación pertinente y reciben apoyo de la aplicación de este conocimiento. También la salud preventiva, la atención sanitaria preventiva, todas estas campañas que hacen hincapié
para la prevención de enfermedades, la vacunación de los niños y todo lo que tenga que ver con planificación familiar. El Estado debe procurar que todas las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños sean abolidas, como los castigos antiguamente. También en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 25, que se refiere exclusivamente a la salud, habla que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar al más alto nivel posible de salud sin discriminación. Y que hay que tener en cuenta, los servicios de salud deben tener en cuenta las cuestiones de género, la rehabilitación relacionada con la salud. Deben proporcionar a las personas con discapacidad programas de atención de salud gratuitos. También las personas proporcionarán los servicios de la salud que necesiten las personas con discapacidad, específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo las apariciones de nuestras discapacidades. También el acceso, habla aquí del acceso de las personas con discapacidad de las zonas rurales, que deben tener acceso a los servicios sanitarios. Se exigirá a los profesionales de salud que le presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las personas sobre la base de un consentimiento libre e informado. Aun cuando sean con personas con discapacidad, deben tener el consentimiento libre e informado de estas personas. Mediante también, o sea, la persona, los profesionales de salud tienen que sensibilizarse respecto a los derechos humanos, la dignidad, la autonomía, las necesidades de las personas con discapacidad a través de capacitaciones y por acumulación de normas éticas en la atención de la salud en los ámbitos tanto públicos como privados. Es muy importante aprender a atender a las personas con discapacidad. Hay que tener los elementos básicos y tener personas capacitadas para esto. Por ejemplo, para las personas sordas, tener personas que hablen en lengua de señas y que estén capacitadas para eso, porque una de las, ¿cómo se llama?, garantizar la accesibilidad es también que las personas se puedan comunicar, y para tener consentimiento libre e informado de una persona sorda, tiene que haber un traductor de lengua señas que le explique en su lenguaje todos los riesgos, las ventajas, y para que tome las decisiones adecuadas para su tratamiento. También habla de la prestación de seguros de salud y vida cuando estos estén permitidos en la legislación para las personas con discapacidad. Se prohíbe la discriminación y que deben prestarlo de manera justa y razonable para las personas con discapacidad. También se impide que se niegue de manera discriminatoria los servicios de salud, atención de salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, que es el protocolo de San Salvador, que habla también en el artículo 10 sobre el derecho de salud. Habla que la persona tiene derecho a salud entendida como el disfrute del más alto nivel bienestar físico, mental y social. Como vemos, hay varias menciones a el derecho de la salud enfocado en el concepto de salud de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no solo es comprendida como no estar enfermo, sino como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En cuanto a los tratados de
de la OEA, seguimos con el protocolo. A continuación, ¿cuál es la responsabilidad de los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a la salud, al derecho humano a la salud? Todos los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo y la colaboración técnica del Secretariado de la OPS, están obligados a mejorar continuamente el goce del derecho de la salud. Es decir, es progresivo. No quiere decir que digan, ya hasta aquí ya más llegamos y no se va a avanzar más en salud. Los Estados miembros deben identificar indicadores y los puntos de referencia claros en su estrategia y plan de acción nacional de salud y garantizar la recopilación de los datos relevantes para medir los avances en el tiempo. Estos datos se deberán desglosar según las principales clasificaciones sociales como sexo y etnia, a fin de que los gobiernos puedan determinar si algún grupo en particular está en desventaja o ha sido discriminado injustamente. Bien sabemos las personas que han trabajado en el servicio público, principalmente en el área de la salud, que siempre se establecen programas de trabajo y al final de cada año se miden, estos programas de trabajo se establecen a través de indicadores, metas, y a final de cada año se rinde esto, o sea, se hace un informe anual de los avances de algún punto en general de los planes nacionales de salud, donde los indicadores son los puntos de referencia para avanzar en las políticas de salud. Y así en todos los aspectos de políticas públicas. Cuando los recursos son limitados, los gobiernos de los Estados miembros deben siempre darle prioridad primero a las necesidades básicas de salud de la población, asegurándose de que todos tengan alimentos adecuados, agua limpia y potable, servicios higiénicos, albergue y medicamentos esenciales. En estos días, con la pandemia del COVID, hemos visto que se han limitado mucho los recursos de la población, los recursos particulares de la población. Y en este caso, que es un momento crítico en la salud nacional, el gobierno debe garantizar la salud de la población, y bien sabemos que garantizar la salud de la población es otorgarle otros derechos humanos que sin esto no lograríamos el máximo bienestar de las personas, como son el derecho al agua, el derecho a una vivienda o albergue, estas muchas personas que quedaron en la calle, muchas personas se le ha dado albergue, sobre todo a personas migrantes, y a todas las personas que se han enfermado, se le ha dado acceso a los medicamentos esenciales para combatir la enfermedad del COVID-19. En los momentos de urgencia, los gobiernos deben prestar atención a la protección de los grupos más vulnerables, como sucede hoy en día. Debe prestar atención a los grupos vulnerables, como son las personas pobres, a las personas migrantes que han quedado en situación de calle, por ejemplo, a las personas que han perdido su trabajo, a las personas que se han visto en situación grave de la enfermedad y que no tienen los medios para seguir subsistiendo. Eso en este momento de urgencia, el gobierno tiene que prestar atención a todos estos grupos vulnerables. Todos los Estados miembros de la OPS deben garantizar que los hospitales, los centros de salud y otros establecimientos públicos, médicos, enfermeros, equipos, tecnología, beneficio de la ciencia, medicamentos, así como otros bienes, se distribuyan sin discriminación en todo el país en función de las necesidades esenciales de salud. Bien vimos durante esta pandemia con el ejemplo de los respiradores que llegaron al país y que habían, además de las camas disponibles,
el gobierno hizo hincapié a cada momento que estaban en la red, que no eran de ningún hospital ni de ninguna clínica en particular, que si era necesario trasladar personas de un lugar a otro, se haría. Bueno, este es el punto que se refiere a eso, que toda la tecnología se distribuye sin discriminación a lo largo de todo el país. Por lo tanto, cuando se toman estas medidas por parte de los gobiernos, es porque se está cumpliendo con los compromisos legales internacionales establecidos en los estándares internacionales de las convenciones y que Chile está obligado legalmente a cumplir porque son vinculantes. Porque si no lo hiciera de tal manera, se estarían violando los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud. Los Estados miembros recientemente aclararon en la Agenda de Salud para las Américas la responsabilidad de los Estados miembros de la OPS. Por favor, lean la declaración para obtener más detalles que van en los, ¿cómo se llama?, materiales complementarios de la capacitación. La responsabilidad legal principal para garantizar el goce del derecho a la salud recae sobre los Estados miembros de la OPS. Entonces, como los Estados miembros que se obligan, que ratifican los tratados y convenciones, se hacen responsables legalmente de garantizar el goce del derecho a la salud. No obstante, las organizaciones regionales e internacionales como la ONU y la OEA, las empresas privadas, los profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales, los usuarios de los servicios de salud, las universidades y familiares también tienen el poder de influir positiva o negativamente en el disfrute del derecho de la salud. Como bien les señalé, como bien lo vimos en la primera clase, que los derechos humanos son responsabilidad de todas las personas, de todas las comunidades, de cada uno en particular, en la casa, en la comunidad, en donde uno trabaja. Todos influyen de manera positiva o negativa en el disfrute del derecho de la salud en específico. Entonces, todas las personas están en la obligación de garantizar el derecho a la salud. No solo los Estados miembros, ellos son legalmente responsables, pero si alguna persona o algún servidor público que es un agente del Estado, comete una violación de los derechos humanos, del derecho a la salud, está responsabilizando al Estado a nivel internacional. Los Estados miembros de la OPS, el secretariado de la OPS, el sector privado y los individuos deben asumir la responsabilidad de garantizar que sus acciones o la falta de las mismas no afecten negativamente el goce del derecho de la salud. Y ahora vamos a ver la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, que es hasta el 2030. Lo habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Esta representa, y aquí está el link, el video que lo voy a poner acá. Pueden revisarlo online, también va a estar entre los materiales complementarios del curso. Esta agenda de salud representa la respuesta del sector de la salud a los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es muy importante que ustedes como funcionarios conozcan esta agenda, porque esta agenda es transversal. Están todos los ministerios, todas las unidades de los ministerios, todas las divisiones ministeriales de las municipalidades, de los servicios de salud a nivel nacional, global, universal, de todos los países, trabajando con la agenda sostenible para las Américas y la agenda de salud principalmente
a través de los sectores de salud, del Ministerio de Salud, de todos los funcionarios públicos, de todos los hospitales públicos y privados, se trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda de Salud para las Américas, también la del 2008-2017, también ahora hay una agenda nueva hasta el 2025. La agenda que operacionaliza a través de planes estratégicos y estrategias de la OPS, así como a través de planes de salud subregionales y nacionales. Los 11 objetivos enfocados a garantizar que toda mujer, hombre y niño pueda vivir una vida sana y productiva. Uno por uno, estos 11 objetivos, el objetivo número 1 es el acceso equitativo al servicio de salud. El objetivo es ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud integrales, integrados y de calidad, centrados en la persona, la familia y la comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Acá abajo, donde dice ver más, si ustedes pinchan, los va a llevar inmediatamente a la página de la organización, ¿cómo se llama? Panamericana de la Salud, donde se detalla más el objetivo número 1, se amplía el objetivo, se ponen las metas, se establece cada uno de los puntos referentes al objetivo número 1. El objetivo número 2, fortalecer la rectoría y la gobernanza. Eso tiene que ver con las autoridades nacionales de salud, a la vez que se promueve la participación social. También acá abajo tienen directo el link hacia la meta número 2. La meta número 3 se refiere a los recursos humanos en salud, fortalecer la gestión y el desarrollo de los recursos humanos para la salud con competencias que apoyen el abordaje integral de la salud. El objetivo número 4 se refiere al financiamiento adecuado y sostenible para la salud, con equidad y eficiencia, y avanzar a la protección contra los riesgos financieros para todas las personas y sus familias. El objetivo número 5 establece los medicamentos esenciales y las vacunas, asegurar el acceso a los medicamentos esenciales y las vacunas, y también las tecnologías sanitarias prioritarias, según la evidencia científica disponible de acuerdo al contexto nacional. Fortalecer los sistemas de información es la meta número 6 para la salud. A fin de que se apoye la formulación de políticas y toma de decisiones basadas en la evidencia. El objetivo 7 se refiere a la generación de transferencia y uso de evidencia y conocimiento de la salud, para que desarrollar capacidades para la generación, la transferencia, el uso de evidencia y el conocimiento en materia de salud, promoviendo la investigación, la innovación y el uso de la tecnología. El objetivo 8 se refiere a los brotes de enfermedades y emergencias y desastres. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Fortalecer la capacidad nacional y regional de preparación, prevención, detección, vigilancia y respuesta a los brotes de enfermedades y a las emergencias, los desastres que afectan a la salud de la población. La meta número 9 se refiere a las enfermedades no transmisibles, que es reducir la morbilidad, la discapacidad, la mortalidad por enfermedades no transmisibles, traumatismo, violencia y trastornos de salud mental. La meta número 10 se refiere a las enfermedades transmisibles, reducir la carga de las enfermedades transmisibles y eliminarse las enfermedades desatendidas. Y el objetivo final y 11, desigualdades e inequidades en torno a la salud, reducirlas por medio de enfoques intersectoriales, multisectoriales, regionales, subregionales de los determinantes sociales y ambientales de salud. La página de la Organización Panamericana de la Salud tiene estas alternativas. Este es un pantallazo de la. Entonces, habla de la Agenda de Salud Sostenible, que es para el 2030. Habla de impulsar el ASA, los objetivos de la Agenda de Salud Sostenible, el impulso, la estrategia de los planes de acción,
las publicaciones de referencia, aquí hay recursos y videos, también la metodología para la formulación de la meta y los planes de acción del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Este es el link a la página que daría directamente a esto. Aquí pueden encontrar mucho material e información de la Agenda de Salud Sostenible para las personas que trabajan en proyectos, políticas públicas. Hay reestructuración de servicios públicos. Es muy importante que tengan en cuenta esta información. Aquí encontré un pequeño video que habla de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y que detalla un poco de qué se trata, que de repente escuchándolo, viéndolo, queda más retenido en la memoria. A vision, a hemisphere where every woman, man, and child have the chance to live a healthy and productive life. Universal health, a goal endorsed by all the countries of the Americas in 2014, and now in 2017, an agenda for action, adopted by those same countries. An agenda to make universal health not just a vision, but a reality in every country. The Sustainable Health Agenda for the Americas. Goal 1. Expand access to health care that is comprehensive and people-centered. Goal 2. Strengthen leadership in health ministries while encouraging social participation in health. 3. Build a health workforce with skills for a comprehensive approach to health. Goal 4. Ensure sustainable financing for equitable health systems and advance towards zero financial risk for all people seeking care. 5. Ensure access to key medicines, vaccines, and health technologies. 6. Improve health information systems to inform policies and decision-making. Goal 7. Support research and innovation and facilitate the sharing of health knowledge and technologies. Goal 8. Build national and regional capacities to prepare for and respond to epidemics and disasters. 9. Reduce illnesses, disabilities, and deaths from chronic diseases and from injuries, violence, and mental health problems. Goal 10. Reduce illnesses and deaths from infectious diseases. Advance toward the elimination of once neglected diseases. Goal 11. Reduce health inequality by joining with other sectors to address the social and environmental factors that impact health. "11 goals, a collective agenda to realize our common vision." By 2030, the region of the Americas as a whole and the countries that comprise it aim to achieve the highest attainable standard of health with equity and well-being for all people throughout the life course, with universal access to health and universal health coverage, resilient health systems, and quality health services. Rendición de cuentas de los países. Se debe considerar responsable tanto a los gobiernos como a los actores gubernamentales y no
no gubernamentales encargados de la protección del derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados. Si bien los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud pueden utilizar diferentes formas de rendición de cuentas, todos los mecanismos de responsabilidad deben incluir las mismas características. Deben ser accesibles, transparentes y efectivos. Como había dicho, como los gobiernos son los responsables de garantizar el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados, para esto, para comprobar si los gobiernos han cumplido su mandato o su responsabilidad asumida a través de los compromisos internacionales, se deben hacer rendición de cuentas. Se hacen observaciones a los países, se le dicen en qué están fallando o qué falencias tienen, y los estados rinden cuentas a través de cada uno de los puntos que se les menciona. Los estados miembros también establecieron estas directrices y los principios y valores de la Agenda de Salud de las Américas. Básicamente, la rendición de cuentas de los derechos humanos ocurre a nivel tanto nacional como internacional. Aquí está la Agenda de Salud. A nivel nacional, la rendición de cuentas, el mecanismo de rendición de cuentas, caen dentro de varias categorías, se pueden hacer de varias maneras. A través de los tribunales nacionales existe la posibilidad de llevar adelante una acción judicial y buscar una decisión legal vinculante en los tribunales nacionales si el derecho de salud u otro derecho humano relevante está consagrado en las leyes nacionales o constitucionales. Si una persona ve violado su derecho a la salud significativamente, puede accionar judicialmente y el Estado va a responder, va a hacer una rendición de cuentas, es decir, espérense, yo no he quebrantado el derecho a la salud de esta persona. El derecho a la salud, por ejemplo, en Argentina, está consagrado a nivel constitucional, a través también de revisión independiente. Una comisión nacional de derechos humanos, un defensor de derechos humanos independiente del gobierno, como por ejemplo acá está el INDH, puede estar facultado para revisar las quejas individuales, visitar instituciones públicas como hospitales y emitir recomendaciones fehacientes a las autoridades de salud pública. Cuando una Comisión Nacional de Derechos Humanos, como por ejemplo en este caso el INDH, tiene referencia de alguna queja individual de la violación de un derecho a la salud de alguna persona, está facultado para asistir al lugar y visitar la institución y ver fehacientemente si las autoridades de salud están cumpliendo con su función o nos están violando los derechos humanos de esta persona. Pueden hacer visitas, por ejemplo, a cárceles, hospitales. El otro día tuvimos un caso como muy visible, que es de el hijo de una conocida figura pública que estaba internado en un hospital psiquiátrico privado. Se señaló que habían sido vulnerados sus derechos humanos y el INDH, a través de su director, se presentó en el lugar para, ¿cómo se llama?, ver si realmente las autoridades estaban violando el derecho humano, su derecho humano y el derecho humano a su salud. Entonces, ellos están facultados para revisar estas quejas individuales y acudir a los lugares sin pedir permiso a nadie. Ellos están facultados para esto. Los comités de salud. Otro tipo de rendición de cuentas nacional son los mecanismos de responsabilidad política, como los comités de salud que funcionan en los parlamentos o congresos.
cuyo cometido es formular y analizar los proyectos de ley. Se pueden incorporar a las leyes nacionales las normas internacionales sobre el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la colaboración de estos comités. Bueno, en Chile, en el Congreso, existen los comités de derechos humanos, están los comités específicos de salud, donde también las personas que participan tienen conocimiento en las normas internacionales sobre el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados, y que contribuyen hasta a través de su expertise, de su conocimiento, a que las leyes sean de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, como por ejemplo la Ley Nacional sobre Discapacidad en Chile del 2010, que cumple con toda la normativa internacional y que obviamente pasó por las diferentes comisiones y se le hizo la consulta a los diferentes expertos. La integración también de políticas nacionales de salud. Otra manera de fomentar el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados a nivel nacional es asegurarse que estén incorporados en todos los mecanismos de formulación de políticas públicas pertinentes. El secretariado de la Organización Panamericana de la Salud ha colaborado con los Estados miembros para integrar las normas sobre el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados a las políticas nacionales de salud mental, discapacidad, VIH, vacunación y envejecimiento. Entonces, cuando se integran el derecho a la salud o se establecen políticas nacionales de salud o se establece otra ley de derechos humanos que esté relacionado con la salud, por ejemplo, en las leyes del derecho al trabajo, que se establecen normas de descanso que tienen que ver con la salud de las personas, se puede solicitar que el secretariado de la Organización Panamericana de Salud asista dando recomendaciones y sobre las normas relativas que se van a incorporar a estos documentos. Cada uno de los ejemplos que yo les pongo tiene un link para que la puedan revisar si les interesa ampliar los conocimientos. Ahora pasamos a la rendición de cuentas a nivel internacional. A nivel internacional, si un Estado miembro de la OPS es parte de un tratado de la ONU o de la OEA que consagra el derecho de salud u otros derechos humanos relacionados, los mecanismos de rendición de cuentas por lo general caen dentro de tres grupos. Primero, los Estados miembros de la OPS deben presentar los informes a los órganos de tratados de la ONU. Como dijimos en la primera clase, cada tratado internacional, después de creado, después de ratificado, se crean órganos para garantizar el cumplimiento de ese tratado. Y los estados deben presentar informes a esos órganos de tratados de la ONU. Y estos informes se hacen de manera periódica a los comités, ¿ya? Que son los que supervisan el cumplimiento de los tratados. Como los ejemplos que se muestran aquí, estos comités analizan los informes recibidos de los Estados miembros de la OPS y emiten sus conclusiones sobre el derecho a la salud y otros derechos humanos afines. El secretariado de la OMS, en colaboración con sus oficinas regionales y representativas, presenta entonces los informes confidenciales a los órganos de tratado de la ONU cuando sí los solicitan. Y estos comités, por ejemplo, está el Comité sobre los Derechos Económicos Sociales, Comité sobre los Derechos del Niño, Comité sobre los Derechos Humanos, Comité sobre la Eliminación de Discriminación de la Mujer. Estos son algunos de los comités. La otra manera de rendición de cuentas a nivel internacional, los individuos presentan sus quejas al órgano de tratados de la ONU o de la OEA. En relación con algunos de los tratados de la ONU o de la OEA, los individuos tienen derecho a presentar sus quejas al órgano de tratados correspondiente después de haber llevado adelante la acción judicial en los tribunales nacionales. Acuérdense que lo vimos anteriormente, que para llevar una queja a los órganos de la ONU o de la OEA, tienen que haber
agotado la acción judicial en los tribunales nacionales. Por ejemplo, los individuos en las Américas tienen derecho a presentar sus quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se refieren a las presuntas violaciones de un derecho humano reconocido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aquí está el reglamento interno de la comisión, que también va en los materiales complementarios del curso, ¿ya? Donde establece cómo accionar ante la Comisión Interamericana, de qué manera, cuáles son los pasos. Esta foto que ven ustedes es la foto de, ¿cómo se llama?, donde se llevan a cabo, como decir, los juicios, ¿ya? Y aquí están las banderas de todos los países, ahí está la bandera chilena. Entonces, se llevan a cabo los juicios y ustedes pueden buscar en las páginas de la Corte Interamericana, están grabados los juicios, hay algunos traducidos, pero son públicos y son muy interesantes, y hay algunos muy interesantes en temáticas de salud. Hay varios en temas de salud. Después de adoptar un informe de admisibilidad, la comisión, esta es la foto de la comisión, delibera los méritos del caso y dicta un informe con las propuestas y recomendaciones al Estado. Si la comisión considera que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones y el Estado ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión puede elevar la petición de esta a la Corte de conformidad con las normas establecidas. Es decir, los casos entran por la comisión delibera el mérito del caso, dicta un informe, le hace una propuesta al Estado, y si se considera que el Estado no ha cumplido, o es difícil que cumpla, puede pasarlo a la competencia de la Corte, para que la Corte, a través de un juicio, o vamos a decirlo así, las sesiones de esta, vean los casos en particular. Son muy demorosos, hay muchas peticiones, son muy largas las esperas. Por ejemplo, el caso de la jueza Tala se demoró 10 años en obtener una sentencia. También a nivel internacional, los órganos de tratado investigan las presuntas violaciones de derechos humanos. Algunos tratados cuentan con un mecanismo de investigación que autoriza al órgano de tratado a investigar y a generar un informe sobre las violaciones graves o sistemáticas de un derecho en particular. Aunque un Estado miembro de la OPS no haya ratificado el tratado de la ONU o de la OEA, se consagra que el derecho a la salud existe la posibilidad de tener acceso a alguno de los mecanismos de rendición de cuentas de la ONU o de la OEA. Por ejemplo, los relatores especiales de la ONU son expertos interdependientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para encargarse de un país o un tema en particular, como el derecho a la salud. El relator especial puede solicitar al Estado que responda a las quejas elevadas por los individuos. Los individuos, a través de repente de organizaciones, de ONG, hacen llegar una queja al relator especial. El relator especial, ¿cómo se llama?, ve este caso y lo hace saber al Estado miembro de otros tratados de derechos humanos de la OEA o de la ONU. Y aquí llegamos al punto para como cerrar esto, que son los derechos humanos y libertades fundamentales relacionados. Los derechos humanos dijimos que eran interdependientes, indivisibles, están relacionados entre sí, lo cual significa que el no reconocimiento del derecho a la salud a menudo puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos humanos. Cuando vimos las relaciones entre la salud y los derechos humanos, lo mencionamos. El derecho a la educación o al trabajo y viceversa, la importancia que se conceda a los factores determinantes básicos de la salud, es decir, los factores y condiciones que contribuyen a la protección y promoción del derecho a la salud,
aparte de los servicios, los bienes y los establecimientos de salud, demuestra que este derecho depende del ejercicio de muchos otros derechos humanos y contribuye a ello. Cabe mencionar al respecto el derecho a los alimentos, al agua, al nivel de vida adecuado, a una vivienda adecuada, a no ser objeto de discriminación, a la intimidad, al acceso a información, a la participación y a beneficiarse de los avances científicos y sus aplicaciones. Por ejemplo, con el derecho al agua, el vínculo del derecho a la salud y el derecho al agua, la mala salud se asocia con la ingestión de agua no potable o el contacto con ella, la falta de agua limpia, lo que está relacionado también con la higiene adecuada, la falta de servicios de saneamiento y una mala gestión de los recursos y los sistemas hídricos, en particular en la agricultura. La mayoría de las enfermedades diarreicas que se registran en el mundo pueden atribuirse al agua insalubre y a un saneamiento e higiene inadecuado. En el 2002, las enfermedades diarreicas atribuibles a estos tres factores fueron la causa de 2.7% aproximadamente de las muertes en todo el mundo, 1,5 millones de personas. Y para cerrar, vamos a ver un video que tiene que ver con... El derecho a la salud es el que tenemos todas las personas a una calidad de vida adecuada que nos asegure el bienestar físico, mental y social, y que puede considerarse como uno de los derechos humanos más importantes por su carácter esencial e ineludible. Hablar del derecho a la salud por sí solo carece, no obstante, de sentido, puesto que nunca podremos estar sanos si no disponemos de las condiciones adecuadas para no enfermar. Consideramos, por lo tanto, que poder gozar del derecho a la salud está íntimamente relacionado con la presencia de otros derechos, como el de tener una alimentación adecuada y acceso a agua potable. Con el derecho a tener un hogar y pertenecer a una comunidad donde se pueda vivir con dignidad y respeto hacia nuestra vida íntima y familiar. Con el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras y a percibir una remuneración que permita garantizar un nivel de vida adecuado. Con el derecho a poder acceder a la educación primaria obligatoria y gratuita y con la posibilidad de ampliarla a grados de estudios superiores. Con el derecho a poder acceder a todos los servicios médicos y sociales sin tener en cuenta raza, género, orientación sexual o cualquier otra condición susceptible a la discriminación. Con el derecho a disponer de los beneficios de las innovaciones científicas en todos sus campos. Con el derecho a participar libremente en la vida social y política para generar impactos positivos en la comunidad y a poder exigir la rendición de cuentas con el Estado a través del acceso a la información. Por el carácter universal de los derechos humanos, todas las personas deberíamos ser capaces de ejercerlos en cualquier lugar del mundo, amparados por nuestros gobiernos que están obligados a cumplirlos e incorporarlos en sus políticas de atención a la salud. Pero la realidad demuestra que los derechos humanos son diariamente vulnerados en distintas partes del planeta, y no solo por los abusos infligidos directamente contra las personas, tales como la tortura, la explotación laboral, el abuso sexual o prácticas tradicionales que incluyen violencia física o psíquica, sino también por causas estructurales relacionadas con la falta de prioridad política, los presupuestos públicos insuficientes, la pobreza o la injerencia de la agenda global de la salud de los países en vías de desarrollo, así como por causas relacionadas con la privatización y la mercantilización de la salud, que no solo afectan a los grupos sociales más vulnerables o marginados, sino que ponen también en riesgo la salud de todas las personas de aquellos países donde la sanidad pública funciona. Para afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias, las relaciones de poder injustas y gozar plenamente del derecho a la salud, debemos exigir también el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Solo así podremos lograr un enfoque de la salud más justo y universal en un mundo cada vez más interconectado. Bueno, hemos concluido con el módulo 1 y prontamente veremos el módulo 2.